importantes, que serán vitales en el proceso de producción del material sulfurado que extraiga esta división de poder. Se trata del chancador primario, la correa transportadora y el stockpile, instalaciones que ya comenzaron a ser utilizadas con el objetivo de realizar las primeras pruebas que permitirán hacer los ajustes necesarios antes de dar inicio a la principal producción de DMH. Partimos con esta tarea hace ya el segundo día que estamos cargando el chancador con toda la línea operativa. Las principales dificultades que hemos tenido han sido más bien de ajustes propios de la operación con carga y de ajustes de las instrucciones de la instrumentación de no sé por qué no logro pasar a ustedes el video que estaba viendo yo. Por favor. Hola, buenas noches. Hola, Felipe. Hola, Felipe. Hola, William. Oye, ¿quién está? ¿Alguien puede ver un stockpile que es una copia de dónde? material? ¿No? ¿Acá en la pantalla? ¿Usted está compartiendo? Sí, en teoría sí. No. No, profe, no está compartiendo nada. Por lo menos. Ay. Ahí sí. Ahí sí que ven ahora. ¿A mí nomás? La separación del Molimber. Ah, qué bueno. Bueno, eso era... ¿Dónde está eso? Profe, el sonido no lo está compartiendo por si acaso. ¿No lo Porque estoy compartiendo? el sonido no. Va. Porque cuando uno comparte un video, para que comparte el sonido, creo que en la esquina superior izquierda hay una parte donde dice compartir con audio de computadora. Y ahí recién se puede compartir el video con sonido a nosotros. No, no era esa la cosa. concentración de minerales sulfurados. Ahí, por ejemplo. Sí, profe. Bueno, ese es el flujo de un proceso de sulfuros. Nosotros nos hemos enfocado más bien a esa área, el área de sulfuro, dado que es la mayoría de nuestra realidad minera en minerales base, por así decirlo. ¿Ya? La mayoría de ellos son sulfuros y por lo tanto el camino a los sulfuros es el camino de la minería, la selección del mejor blend o la mejor mezcla desde la mina. Eso tiene un concepto técnico-económico muy importante, así que por favor no olvidarlo, hasta llegar a un acopio
Un acopio es una pila de material que llega de alguna manera, ya sean camiones, trenes o correas transportadoras, hasta formar esa pila de material. Posterior a eso, debo reducir de tamaño por diversas etapas hasta llegar a un tamaño que es más o menos un 80%, una cierta cantidad de micrones o milímetros, que me permitan un valor de recuperación decente. Después de eso, eso da las líneas de concentrado y relave, ¿ya? Eso es más o menos lo que muestra este cosito. De minerales sulfurados. Ese es un acopio. Está tapadito. Al interior de grandes molinos cilíndricos de movimientos giratorios, con la ayuda de grandes bolas de acero. Ese es un molino. Todos esos cototitos que se ven en el molino son los pernos que al otro lado, en el interior del molino, hay un revestimiento y es atravesado ese revestimiento por un perno y al final del perno hay una tuerca que está por fuera, por lo tanto yo aprieto esa tuerca por fuera y dejo fijo un revestimiento dentro del molino. Los molinos propiamente tal es un cilindro lleno de agujeros y en esos agujeros entonces están la sujeción de los revestimientos. ¿Ya? Los molinos son, como lo están viendo, más largos que de diámetro. Esos son los molinos, comillas, convencionales, digamos, son los molinos. Solo cuando los molinos son del tipo semiautógeno o molinos SAG, eso tienen más diámetro que largo. ¿Ya? Son más altitos que largos. Ayuda de grandes bolas de acero. Se tritura el material hasta alcanzar una dimensión de 0,18 milímetros. Dimensión de 0, hasta alcanzar una dimensión de 0,18 milímetros. 180 micrones. Flotación. Al mineral de cobre sulfurado, celdas de flotación. Agua y reactivos, que son selectivos para el cobre sulfurado. Se le agrega agua y reactivos, que son selectivos para el cobre. Se lleva a celdas de flotación. Donde se genera espuma cuyas burbujas arrastran a la superficie el mineral de cobre, dejando la ganga o estéril. El producto de este proceso es el concentrado de cobre que se lleva a las fundiciones. El concentrado de cobre, se ve una espuma mineralizada que rebalsa de la celda y por debajo está saliendo permanentemente por los costados y por abajo pasan de una celda a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, hasta que se acaba la línea de flotación y ahí entonces ese flujo que sale se va a llamar cola o relave. Si es que ese proceso no ha sido muy apresurado para tener un concentrado de buena ley y no se ha permitido una recuperación muy alta, muchas veces tras estas celdas primarias que se llaman Raffer o primaria, hay una nueva línea de celdas de flotación que se van a llamar scavenger o agotadoras o barrido. Ellas van a seguir flotando la cola ahora para ver si que la cola es posible de sacar todavía más cobre. Para las fundiciones, tanto en Chile como en el extranjero. En Chile, nuestros concentrados de cobre, obviamente nos gustaría venderlo como cobre procesado, ¿no? Eso sería nuestro gran deseo, pero tontamente, con mucho, tratamos de venderlo como cobre refinado a fuego
o cobre electrolítico, que es un valor intermedio. Pero si en vez de vender la cantidad de cobre que se vende como concentrado o como cobre metálico propiamente tal, electrolítico o refinado a fuego, vendiéramos un tercio de eso como cañerías de cobre para fitting o las dimensiones que sean de conductores eléctricos, por ejemplo, todo eso que nos llega después de regreso, eso tiene el gran valor final de haberle puesto simplemente tecnología y proceso a nuestro insumo vendido de manera tan primaria. Entonces, la gran mayoría, las grandes operaciones, bueno, uno es Codelco, que lo vende como cobre metálico, ya sea a la forma de refinado a fuego, teniente, o Chuquicamata, y o cobre electrolítico, Chuquicamata, Salvador, también vende cobre electrolítico, por supuesto Gavi, y también ¿quién más? No, en Codelco son eso. También Codelco Andina en especial tiene contratos de venta de cobre concentrado. Ocasionalmente también le ponen concentrado de cobre de teniente a esas ventas, subvencionando las ventas de Andina. Hay también ocasionalmente concentrado de teniente. Pero cuando nos vamos al área privada, por poner un nombre, Andina vende solamente concentrado. Gigantescos barcos llevan ese concentrado al mundo, principalmente Japón, principalmente, no únicamente. Anglo, parte de esos concentrados los exporta como concentrado y también los trae a la fundición Chagres, que está ahí en las disputas permanentes en la quinta región, para transformarlo entonces a cobre metálico fundido. Gran parte del resto de mineras que procesan sulfuros lo venden también como concentrado. Las mineras que procesan óxidos los venden como cobre electrolítico, como planchas de cobre electrolítico. Pero mientras más tecnología le ponemos al negocio, lejos mejor, lejos mejor. Como les cuento, deberíamos de vender productos terminados ahí y no concentrados. ¿Ya? Y ese es el cuento final. Ya, reenfocándonos entonces en nuestros negocios de clases. Ustedes han seguido, como he contado cada vez que parto, ustedes han seguido el camino de ir reduciendo el tamaño de la mena mineralizada, que equivocadamente llamo casi siempre el mineral. Entonces hemos seguido el mineral hasta llevarlo a tamaños sucesivamente menores. Para eso hicimos la primera etapa, una tarea que nos compete
fuertemente, fuertemente a los mineros, que es la tronadura, y a partir de eso entonces tenemos una distribución de materiales que ojalá tuviera la mayor parte de material triturado, micro fracturado, porque eso, que sonaría gastos de explosivos, son grandes ahorros en lo que es energía, en lo que es la flotación. La fracturación de una buena tronadura hace que se separen las caras limpias de por un lado roca y por el otro lado mineral. Así de bueno. Entonces, obviamente, una buena tronadura va a pasar una onda de choque y va a, en vez de poder persistir la onda de choque a través del mineral y enfrentar la fase mineral y pasar por ella, encuentra que hay una discontinuidad de mineral y la onda entonces cambia de actitud y fractura ese sector, forma una micro grieta, cosa que después, en el corto tiempo después, esa micro grieta va a significar que voy a tener entonces una cara de mineral fresca, esa quiere decir activa y receptiva hacia la flotación. Así que por ese lado, requete bueno. Después de eso venía la trituración, 3 etapas, siempre mejor después de la primera etapa, o incluso en la primera etapa, siempre ocupar arneros. En la primera etapa se van a llamar grizzlies. Ustedes tienen dimensiones y tipos industriales de arneros y de grizzlies, o separadores primarios, en sus respectivas nubes e incluso en su correo personal vía LOA. Entonces he ido achicando de tamaño, he ido confirmando que necesito equipos que sean capaces de entregar más energía de reducción, pero en algún momento en esa más energía de reducción, que lo estoy haciendo básicamente a través de presión, incluso hemos encontrado que a través de la presión, pero ejerciendo una presión muy localizada y muy bruscamente, yo puedo hacer una presión de pescar y empezar a apretar despacito, presión. O puedo apretar bruscamente algo y si ese tiempo que hago esa presión es muy corto, simplemente tengo mucha sensación de un impacto. Y los impactos le encanta romper cosas, entre otros minerales. Entonces, dentro de ese plan, por favor, mantenerse al día en lo que son los equipos bajo el nombre de HPGR, High Pressure Grinding Roll, un rodillo de alta presión, porque esos rodillos hacen ese tipo de trabajo. Entonces ellos van básicamente de terciarios. Después de hacer un secundario bien controlado, ese producto en vez de pasar a un terciario, pasa a un HPGR, que me entrega el material entonces con muy buena fractura, muy buena fractura. La salida de eso, entonces, está en el tamaño adecuado para hacer un acopio ya vimos lo que era, un cerrito de material, que está disponible entonces a ir al área de molienda. El área de molienda es la generada por los molinos. Ustedes tienen en su catálogo molinos sal y molinos molinos.
Uno de los vendedores de molinos, además de Metso, por supuesto, es el FL Smith. Entonces, ustedes tienen un catálogo Profe, que, está mostrando algo. sí, Se ve el video anterior. ups, perdón. Ups. ¿Dónde tengo eso? No logro pasarme a mi lugar donde... Ahí está. Ya, que es lo que quería hacer yo. Entonces, este que está aquí. Ya, les contaba que no solo los Metso venden molinos, sino que también hay otra empresa que se llama FL Smith, que también vende molinos, de todo tipo de molinos. Y esto que está en una mala fotocopia, son diferentes tipos de molinos. En que me interesa aquí es mostrar que realmente los molinos industriales los hay desde tamaños abiertamente chiquititos a tamaños que son aceptablemente grandes. Por ejemplo, aquí están en unidades de sistema internacional, en centímetros, milímetros, pies y todo ese tipo de cosas, y toneladas, kilos y toneladas. Y aquí están las dimensiones y largo en el sistema inglés, que es uno de los que todavía seguimos nosotros usando para describir algún tipo de equipo. Entonces ellos dicen, mira, usted puede comprar un molino de 5 pies de diámetro por 8 pies de largo. ¿Ya? Un molino 5 pies de diámetro, un pie son 30 centímetros, o sea, este es un metro, un molino de 1,50 m por 2,4 aproximadamente metros de largo. Y así yo voy a ir buscando y me puedo encontrar entonces con un molino de tipo intermedio. Este es un molino de 12 por 24, ¿no? Aceptablemente un molino de capacidad mediana, de 12 pies de diámetro, nuevamente 12 pies. Vamos a ver, 12 por 0.3, 3,6 metros de diámetro, 3,6 metros de diámetro, por 24 por 0.3, por 26 metros de largo. ¿Ya? Ese tipo de molino ya tiene capacidad para estar pasando del rango de las 200 toneladas por hora. 200 toneladas por hora. Y 200 toneladas por hora por 24, 4.800 por 0.95, factor de utilización del equipo, 95%, me daría del orden de las 5.000
5.052, 5.000 toneladas de mineral por día. ¿Ya? 5.000 toneladas de mineral tratado por día es harto dinero a favor. Es harto dinero a favor. Sigamos en este escenario de cosas. Supongamos que, ok, ese molinito es capaz de pasar 5.000 toneladas por día y un mineral que tenga una ley de 0.86, un mundo real, por 0.86. Eso quiere decir que las 5.000 toneladas multiplicadas por 0.86 me da 4.300 dividido por 100, porque estaba hablando en porcentaje. Entonces, esas 5.000 toneladas multiplicado por 0.83 dividido por 100 para se llama la cantidad de cobre, tengo que ahí voy a tener 43 toneladas de cobre entrando al molino. Voy a nuevamente, mundo real, suponer que de esas 43 toneladas de cobre soy capaz de llevarme un 80%. Por 80%, $43 por una recuperación de un 86%, dije, dividido por 100. Soy capaz de llevarme 36,9 toneladas de cobre a la forma de un concentrado probablemente por día. 36,98 toneladas de cobre van a ir a mi concentrado. Pero esas son toneladas métricas. Por 2.200, una tonelada métrica tiene 2.200 libras. Eso quiere decir 81.356 libras de cobre, que ya hice todos los cálculos de recuperación, de todo eso, así que esa es toneladas de libras de cobre que me estoy llevando diariamente para la casa. Y lo vamos a multiplicar por, vamos a ponerle 4 nomás, por 4 dividido por 100, porque son centavos de dólar, ¿no? 4 dólares, ¿no? No tengo, no sé. Profe, disculpe, ¿Ah? ¿por qué multiplicó el fino para llegar a las 81.356 libras? El fino que había sacado, lo multipliqué, eran las toneladas que había sacado. Sí. Entonces, tener toneladas pasadas a libras, una tonelada son 2.200 libras. Ah, ya. Profe, es que... Ah, ya, sí, ya, gracias. ¿Ya? Entonces, ahora tengo ese 81.356, que son las libras de cobre obtenidas por día, con una recuperación de como 80%, algo así lo que dicen, y eso lo quiero multiplicar ahora por el valor de la libra de cobre. Y la libra de cobre está ¿a cuánto está la libra de cobre último precio? 4 puede ser una buena opción. 4, algo está, como a 2, por ahí.
A ver esto. Dividido por 2000. Profe, está a 4,26. 4,26. Ay, perdí la cifra anterior. ¿Cuánto eran? 80 y... Pero no, voy a tener que hacerlo todo de nuevo porque se me perdieron ya las cifras. Entonces, estábamos en que ese molino tenía capacidad para pasar 200 toneladas. 200 toneladas por hora. Por 24 horas. Por .80, ya 85% de utilización de ese molino. Entonces, eso da 4.080 toneladas de capacidad al día. 4.080 por un material que tiene como ley un 0,86% de cobre. 0,86 dividido por 100 igual me da 35 toneladas de cobre, porque eran todas las palabras toneladas de cobre. 35,88 toneladas de cobre. A eso, por paréntesis, lo voy a multiplicar por son las toneladas de cobre, y ahora que las multiplico por una recuperación de 86%. Entonces, por 86 dividido por 100 igual me da 30. Me da 30 toneladas de cobre.
Ya, es 30,17 toneladas de cobre, porque ahí tenía el cobre al principio, después lo multiplicaba que ahora por una recuperación de un 86%, que es el resultado que tenía antes, lo multiplico por 86 dividido por 100, para llevarlo a porcentaje, y eso me da 30,17 toneladas de cobre. Eso lo multiplico por 2.200 libras por tonelada de cobre y me da 66.000, ¿sí? Porque estas son 2.200. 66.386 libras de cobre por 4, no me lo vamos a poner. Eso dice, oiga, lo más probable es que usted tenga entonces 265.545 dólares por cobre al día. Es decir, $250,000 por tratar 4.100 toneladas de un mineral con ley 86% de cobre, que tenga recuperación de un 86%, y el cobre se esté vendiendo a $4 por libra. ¡Wow! ¡Wow! Harta plata. Pequeño detalle está aquí, los revestimientos de un molino de ese porte valen como $250,000. Así que lo que obtuviste en un día es el costo de operar ese molino por aproximadamente 3 meses. Del orden de 3 meses y algo más, en el periodo en que los revestimientos de ese molino se han gastado tanto como para tener que cambiarlos nuevamente. Ya, volviendo a los monitos, aquí dice, mire, molinos soportados por muñones. Trunnion quiere decir muñones. ¿Y qué son los muñones? Son estos. Aquí hay una estructura de hormigón armado, esa que está ahí, y esta que está aquí. Y a pesar de que en este monito no se representa, todo esto cuando se hace la obra de ingeniería, todo esto está metido en una piscina de hormigón armado. ¿Ya? Esto es una fundación monolítica con un montón de acero adentro, cemento hecho especialmente y a pedido para que quede absolutamente indestructible. No, si hay algún súper temblor, todo esto se va a mover, pero nunca se va a partir, ni se me va a quebrar, ni nada. Entonces, ahí, en estos sectores de la obra civil, se instala y aperna estas uniones que son como revestimientos con rodamientos. Entonces, se imaginan de que aquí hay un algo que está basado en rodamiento, que hace girar esto si yo coloco torque en este piñón, porque aquí en la orillita hay un piñón. Un piñón es una rueda dentada que conversa con otra rueda dentada, que a su vez viene trayendo la energía rotatoria desde el motor del molino. Cuando son en este tipo de molino, la forma de esa forma la que se lo hace girar. ¿Ya? Entonces, por aquí entra el material y por acá sale el material. No llega y sale pum, aquí al suelo, sino que aquí hay nuevamente obras civiles para recibir este material en canales que a su vez lo hace llegar a arneros o arneros circulares que se llaman trommel. Un trommel es un arnero circular que se pega aquí, se aperna aquí,
de modo tal que el molino está dando vuelta y el trommel, arnero circular, también está dando vuelta solidariamente con el molino. Y a través de eso sale la pulpa, se va clasificando y todo lo que sea mayor que la abertura de ese arnero circular simplemente cae afuera, donde hay una caja que las recupera y puede enviarse nuevamente al acopio o simplemente se sacan del proceso. Ahí a esa caja también llegan bolas partidas, pedazos de no chancables, todas las cosas que han pasado por el molino terminan ahí también. Entonces, ahí están las dimensiones. Profe, ¿Ya? ese trono del que usted habla es como el hidrociclón. Los hidrociclones van después de eso. Aquí está los trommel, es una clasificación primaria del producto del molino. O sea, diría como antes del molino, pero como a la vez trabaja con el molino, una cosa así. O sea, está a continuación del molino, porque está el molino, recibe material seco, se le agrega agua, entonces esa pulpa que se metió dentro del molino se muele con todas las bolas y tanto entra por un lado, está saliendo por el otro lado. Entonces cuando está saliendo por el otro lado, hay un control de tamaño muy básico, que son esos arneros circulares, o arneros también, arneros planos pero vibratorios, que se ponen a la salida del molino. Entonces eso es, ese arnero o arnero circular o trommel, me permite clasificar, decir que la salida del molino es esta pulpa. Pero esa pulpa tiene mezclas de todo un poco. Tiene grueso, intermedio y fino. Entonces esa pulpa cae en una cuba, un cajón, donde le agrego más agua y de ahí una bomba la tira a la batería de ciclones. Y ahí en la batería de ciclones, todo lo que sale por arriba del ciclón, que se llama overflow, eso dice vamos a la flotación. Y lo que sale por abajo del ciclón, o underflow, dice, no, pues, soy arenita gruesa, pues compadre, tienes que irte nuevamente al molino a tratar de molerte un poco. Y ese underflow o material grueso vuelve al molino e ingresa al molino tal cual el material nuevo que llegó. Entonces, por un lado está llegando material nuevo y por el otro lado está haciendo también, llegando a través de una tubería, el material grueso o el sobretamaño de ciclones. ¿Sí? Ya, profe, y lo que estaba hablando es un circuito cerrado, ¿cierto? Sí, sí. Todos los molinos que hable desde ahora en adelante, los molinos de tipo molinos de bolas, molinos SAC, molinos, todo ese tipo de la palabra molino, debiera, 99.99% de las veces, usar circuito cerrado. Vale, profe. ¿Ya? Otro tipo de molino. Estos de acá, los de arriba eran F.L. Smith. Estos que están aquí son molinos Metso. Entonces dice molinos de bolas y pebbles. Y son de tamaño bastante usados. 14 por 20, 18 por 28. ¿Qué es 18 y qué es 28? Es D por L. 18 es el diámetro, pies. 28 es el largo, pies. Y ahí están los en milímetros expresados. Pie, pulgada y milímetro. Entonces, ese molino, por ejemplo, un molino de 18 por 24, tiene un A, ahí está la letra A, que va en el largo del molino, tiene 36 pies, 8 pulgadas, o dicho en decimal, 11 metros con 176 centímetros.
No. No, sí, está bien. Son 11 metros con 176 milímetros. Milímetros, porque ahí está eso. Son 11.176 milímetros, que corresponde a 11 metros, 176 milímetros de largo. Molinos de barras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sigo yo entrando a la idea de, ya, pues, ¿y cuál es el molino que ocupo? Entonces, nuevamente, ustedes tienen este formulario. Y en ese formulario aparecen todas las cosas que están en el libro negro de la metalurgia. Perdón, necesito, parece que nuevamente buscar. Entonces, Felipe. Sí, profe, ¿qué pasó? Nuevamente, no estoy compartiendo o estoy compartiendo. Está compartiendo, pero como varias cosas. Así como el tema de la carpeta, el documento, está compartiendo un PDF, pero como son varias cosas. Ah, ya. Pero, por ejemplo, ahí tengo nuevamente el formulario de aplicaciones. Sí, pero tiene que agrandarlo. Right. Perfecto. Ahí sí. Ya. Entonces yo le había mostrado un preview de lo que eran los molinos propiamente tal. Entonces llega el momento que ustedes me preguntan, ya, pues, ¿qué hago ahora para seleccionar el molino? ¿Cómo seleccionamos el molino? Es usando un lote de componentes de una ecuación que no podemos olvidar. La primera es, junto con seleccionar el molino, tenemos que seleccionar a qué velocidad queremos que el molino rote. La rotación del molino es directamente una expresión de energía. La velocidad de rotación, de alguna manera, sobre un 90%, porque hay pérdidas lamentablemente, sobre un 90% de esa velocidad de rotación se transforma, perdón, de velocidad de rotación, se transforma en energía de reducción. Nótese la diferencia, porque yo dije que había una velocidad de rotación o energía de rotación que yo la quiero transmitir a ser una energía de reducción del pobre mineral. Entonces, bajo ese mismo concepto, a mí me gustaría pensar que los molinos, que yo quisiera ocupar un molino que operara a la más alta velocidad, porque mientras más velocidad tengo, más energía disponible a reducción tengo también. Pero tengo que tener cuidado porque esta formulita que tengo aquí me dice, cuidado, si usted sigue dándole más velocidad al molino, el molino se le va a centrifugar. Centrifugar quiere decir que todo el componente, cosas que están dentro del molino, en algún momento, con alguna velocidad, se van a quedar pegados a las paredes del molino. Entonces todo el material que llega, entra y se encuentra que están todos pegados en las paredes. Entonces, ¡pum!, se pega a las paredes también. Y viene otro más y ¡pum!, se pega a las paredes. Y conforme va pasando eso, ustedes se dan cuenta que el molino se va llenando, va perdiendo potencia, porque el molino gastaba potencia en base
al torque que hacía, a lo que me costaba subir el molino, a dar vuelta el molino. Pero en este momento el molino está tan lleno que ha bajado la potencia. Entonces cuando me doy cuenta de eso, paro y el molino está hasta acá arriba. ¿Ya? Y gran lío operacional, porque ustedes tienen que abrir el molino y empezar a vaciarlo con manguera, con un bobcat, con lo que sea, por darle demasiada velocidad. Por lo tanto, los vendedores de molino te los venden, el control de velocidad lo venden bajo un PLC en que ellos ajustan la velocidad que uno ha pedido. Entonces, la velocidad crítica del molino es la velocidad en que se centrifuga la carga. Yo no quiero que eso me pase. La velocidad crítica es la velocidad en que se centrifuga la carga. Eso no corresponde a la velocidad operacional. La velocidad operacional será, obviamente, un valor menor a esa velocidad de centrifugación. Entonces, aquí está, dice, mire, la velocidad crítica del molino se va a encontrar por NC, que son las revoluciones por minuto, igual a las unidades del caso. Si usted está midiendo su molino en metros o en pies, como yo generalmente lo hago en pies, voy a colocar aquí un 76,6 dividido por el diámetro del molino expresado en pies. Y el diámetro interno del molino. ¿Ya? Entonces, yo sé, porque sé que me compré un molino de 18 pies de diámetro, entonces 76,6 dividido por paréntesis raíz de 18 pies, ¿ya? Eso dice, mire, si su molino de 18 pies usted lo hace rotar a 18 vueltas por minuto, 18 RPM, el molino se le va a centrifugar. Entonces, si usted lo quiere hacer girar a 20 RPM, todos se van a quedar pegados en las paredes. No va a haber ninguna bola que caiga, ni una mini partícula que caiga, nada, porque todos van a estar centrifugados. Y eso es importante, porque todos se van a centrifugar. No quiere decir que las bolas más grandes y las bolas más chicas no, todos. Por lo tanto, yo esa velocidad no la puedo superar porque voy a tener centrifugación. Entonces tengo que irme abiertamente al rango de operar con menos velocidad. Esas menos velocidad van desde 75 hasta, siempre me he contado esto, los molinos más rápidos de Chile son los de Andina, que operan sus molinos a un 82% de velocidad crítica. ¿Ya? Pero todos los demás están en un rango del 80%. Así que, ojo, esa es una variable que nosotros vamos a tener que definir a qué porcentaje de la velocidad crítica voy a operar. Tengo que poner ese valor. Ahí va a haber una ecuación que me va a decir, ya, cuál es su velocidad crítica expresada en porcentaje. Así que yo tengo que poner ahí 80%, 77%, un valor de ese tipo de cosas. Después, los molinos se llenan, este es un molino visto de lado, se llenan con una mezcla de medio de molienda, que puede ser barras o bolas, más pulpa, más, y la pulpa es el mineral más agua. Entonces, yo tengo que controlar que esa carga de llenado no sea más grande que la altura del borde del molino. ¿Ya? Entonces, ese nivel de llenado, hay dos formas de, uno, cuando ustedes lo tienen en el molino, simplemente
se mide desde dentro del molino la altura que hay desde donde uno puede estimar que ahí está el nivel de bolas o de barras hasta el techo, y ese valor dividirlo en las mismas unidades por el diámetro del molino. Cuando tengo esos dos valores, ocupo esta formulita que está aquí. 1,13 menos 126 por H partido por D. Expresado ese H partido por D en pies. ¿Ya? Entonces con eso yo digo, después de esta medición, yo concluyo que tengo mi molino con 34% de lleno o 42% de lleno. ¿Ya? Yo no mido, en operación ya el molino, mido el nivel de las bolas o de las barras, y no me preocupo del mineral porque el mineral entra intersticialmente. Es decir, nunca tengo un mineral en un tamaño tan grande, porque si lo tengo en tamaño grande tengo un problema. La forma normal de ese mineral que entró tiene que ser que quepa entre los huequitos de las bolas o de las barras. ¿Ya? Por supuesto, en una carga de bolas cualquiera, digamos, que tengo bolas grandes, medianas, chiquititas, todas ellas se van a ordenar o desordenar de modo aleatorio. Entonces, pero siempre va a ir quedando un espacio entre ellas. Y en ese espacio es donde va el mineral. Los molinos no se operan a nivel de sobrellenado. Uno puede decir, yo tengo un 34% de llenado de bolas y tengo como un 37% de llenado de pulpa para arriba. ¿No? Raro eso. Si tienes un 30 y tantos % de nivel de bolas, ese es el mismo nivel que tienes que poner de pulpa. ¿Ya? Los molinos con sobrellenado no es una condición operacional válida o mejor dicho, rentable. Porque si lo tienes con poca bola, el molino va a gastar menos energía y va a entregar menos producto fino. Nada de eso es gratis. Entonces, o por el contrario, mira, fíjate que excepcionalmente hay una división de Codelco, que se llama la división Ministroales, que está cerquita de Chuquicamata. Esos viejos, excepcionalmente, ellos desean moler poco, porque el mineral más que ocasionalmente ellos están sacando de su mina, todavía la mina división Ministroales es un rajo muy discreto, al lado del gigantesco de Chuquicamata. Este rajo todavía está en la parte de un mineral bastante blando, por lo tanto, incluso argilítico, incluso con arcilla, quiere decir eso, con materiales de fácil molienda. Entonces, cuando ellos le echaban mucha carga de bolas a los molinos de bolas secundarios, porque ellos operan un SAG que de ese SAG le entrega alimentación a 2 molinos de bolas. El SAG es el molino primario y los molinos de bolas son sus molinos secundarios. Entonces, los molinos de bolas deberían de producir la fineza que requiere la planta de flotación. Y para eso, entonces, ellos tienen la cantidad de bolas para entregar la cantidad de energía necesaria para esa molienda. Pero excepcionalmente, en división Ministroales, los molinos de bolas operan bajos en bolas, ¿no? Porque quieren tener menos energía para no producir demasiado fino. Porque ese demasiado fino, más que tener beneficios, les genera problemas. ¿Ya? Y los problemas pasan entonces en que generan mucha fineza que hace que la flotación no funcione espectacularmente bien, porque la burbuja se ensucia mucho y esa burbuja
sucia, hace subir también un concentrado con mucho insoluble. Después ese material así de fino tiene problemas para sedimentar en los espesadores. Entonces, y ellos se dan cuenta de que con la fineza macro que les da el molino SAG, más una leve entrega de energía en los molinos secundarios, a ellos les basta para tener entonces buenas recuperaciones y a su vez tener operativamente menos condiciones de embanque o cosas por el estilo por exceso de finos, pero es el caso no típico, por así decirlo. Las toneladas de carga, ya, los molinos, entonces ustedes han definido el plan de decir ya, este molino lo voy a operar con un, si es molino medianito o chico, 38% de bolas. Si es un molino grande de bolas, no puedo lamentablemente ponerle mucha bola. Entonces, la cifra de un molino medianamente grande, de molino de bolas medianamente grande, el llenado va a ser no más allá, porque no lo permite el peso sobre los chunios, no va a ser más allá de un 32-34% del volumen del molino. Entonces, una vez que yo tengo esa sensación de con qué volumen del molino voy a operar, me tengo que referir a, ya, ¿qué le voy a poner a ese molino? ¿Bola, barra o qué? Lo normal, si que ustedes están dimensionando un molino de bolas, es que sea bola. ¿Ya? Entonces aquí dice, en la primera página, la segunda página del libro formulario este, dice, mire, si usted está haciendo un molino de barras, está configurando un molino de barras, la cantidad de barras nuevas tiene que ser obtenida en esta expresión. Y esto le va a decir, oiga, estas son las toneladas de carga de barras, toneladas totales de carga de barra en el molino. Y aparecen toneladas cortas. Toneladas cortas es una unidad de peso del sistema inglés. Una tonelada corta son 2.000 libras. Una tonelada métrica son 2.200 libras. Entonces, con esa información, yo tengo recién la posibilidad de poder dimensionar eléctricamente al molino. Y tengo dos formas de dimensionarlo. Por supuesto, las dimensiones deben y pueden ser para los molinos de barras o para los molinos de bolas. Yo solo por esta vez me voy a saltar esta de los molinos de barras y voy a ir, ese es un molino de barras que está ahí al ladito. Esa es la distribución de las barras puesta por primera vez. Y voy a ir a los molinos de bolas. Todo lo que cuente para un molino de bolas es también adecuadamente aplicable a los molinos de barras. Todo lo que cuente para un molino de bolas es adecuado a un molino de barras, pero con la adecuación del caso. Entonces, estábamos en el plan de decir, ya, ok, yo necesito llenar el molino con un llenado de un 36% de bolas. Por lo tanto, la carga de bolas nuevas en el molino de bolas voy a tener de aquí. Las toneladas de bolas es igual a la fracción de llenado, ¿ya? Fracción de llenado, expresado como tanto por uno. Entonces aquí dije yo voy a tener un 38% llenado, aquí voy a escribir 38% llenado, pero debo escribirlo como 0,38, como fracción, por la razón del largo diámetro del molino que estoy comprando, por
el diámetro del molino expresado en pie elevado al cubo, y todo el producto ese dividido por 8,4, que representa la densidad de la carga de bolas. Entonces, me doy todo este cuento y me doy cuenta que para el molino que yo deseo, comprar, voy a necesitar comprar 150 toneladas de bolas. 150 toneladas. Ya. Por supuesto, esas 150 toneladas de bolas, cuando las compre, no me van a llegar todas las bolas iguales. ¿Ya? Eso ha pasado en plantas operativas. Más de alguna vez ha pasado. Pero la idea es que exista lo que se llama un collar de bolas. Un collar de bolas quiere decir que yo voy a tener una bola grande, una cachito más baja, cachito más chico, más chico, más chico, más chico, hasta la más chiquitita. Entonces, ese collar se forma naturalmente, producto de que las bolas se van desgastando en el interior del molino con distinta velocidad según sean el tamaño que tienen dentro de sí. Por lo tanto, la bola que eché hoy día de este porte nuevecita, mañana va a estar un cachito más chico y una semana más tarde va a estar bastante más chiquitito y así. La vida de una bola, bueno, dependiendo de la bola, pero una bola de 3 pulgadas, 4 pulgadas, la vida dentro del molino de esa bola debe ser del orden de un mes, menos incluso. ¿Y de qué depende eso? Básicamente de la cantidad de energía que nosotros le apliquemos a ese molino. Si ese molino tiene harta energía, esa harta energía quiere decir, ya yo tengo harta energía para moler material, pero también tengo harta energía para moler cualquier otra cosa que se meta dentro del molino. Por ejemplo, bolas. ¿Ya? Entonces, esa mucha energía que está gastando ese molino podría ser que no pocas veces es mal usada malgastando en moler bolas. ¿Y cuál es la ecuación entonces de dimensionamiento del molino por eso? Esta es la ecuación de dimensionamiento de un molino de bolas. ¿Ya? Esta ecuación fue propuesta por una empresa que lo fabricaba. Hoy día, a pesar de que esa ecuación sigue siendo bastante usada, hoy día Jaime Sepúlveda ha propuesto nuevas ecuaciones que tienen un contenido más teórico, voy a decir, que estas de acá. Estas ecuaciones de acá fueron las que propuso la empresa Alice, y posteriormente fue llamada la Alice Chalmers. Y esta ecuación debe tener del orden de unos 30 años. ¿Ya? Unos 30 años. Entonces, ¿qué es lo que me sirve esto? Esta ecuación me dice, mire, yo voy a darle a conocer a usted la potencia que necesita la potencia que va a despegar su molino en base a estas condiciones. ¿Ya? Acuérdese que usted tiene que llegar a seleccionar un molino. Entonces, KB, que está aquí, es una constante proporcionalidad que va a depender del tipo de molino. Si es molienda en húmedo o si llega a ser molienda seca. Acuérdense que los molinos que muelen seco es una condición obligada a que muela seco. Si la condición permite no moler seco, bienvenido. ¿Ya? Esa es la manera como hay que moler pulpas. Pero si al moler con pulpas simplemente el proceso no funciona, ok, pues no lo puedo hacer con agua. Entonces, básicamente los molinos de bola son de este tipo. Molinos por rebalse. Tanto entran, aquí en este caso está indicado como entrada, tanto entra
al molino como sale por el otro lado. ¿Ya? Este de aquí se llama el muñón del molino, esto de aquí también se llama el muñón o trunión del molino. El material entra junto con un gran chorro de agua, esa agua es controlada, por lo tanto yo estoy midiendo y abriendo o cerrando una válvula según sea el tonelaje de alimentación seca que estoy entrando, de modo de formar una pulpa de sólido conocido dentro del molino. La pulpa dentro de un molino no puede ser terriblemente espesa porque no muele, o terriblemente aguada porque tampoco muele, porque si tiene demasiada agua, todos se están lavando dentro del molino y no hay nunca un choque entre elementos sucios, que eran los que se pretendía que se moliesen. ¿Ya? Estos deben ser nuevamente el 90% del tipo de los molinos de bolas, molinos por rebalse, tanto entra, tanto sale. El otro 10% está dado por este tipo de molinos que se llaman los molinos de parrilla o de diafragma. Los molinos de parrilla es porque efectivamente a la salida, tal como en este no se ve que hay un algo afuera, en este sí se ve que al llegar al final del molino, suponiendo que este es el inicio, ahí llegó la carga con los gruesos, llega aquí y tanto entra por ahí, debería ir moviéndose hacia por el otro lado donde sale. Pero la condición para que salga es que sea más chico que la abertura de estos parrillas que están abiertas aquí. Esta hay una parrilla como un arnero que tiene hoyitos, pero por supuesto mucho más estructural que un arnero. Son placas de acero con hoyitos, con flanches. Entonces el material tiene que salir y una vez que sale se enfrenta a la manera de salir como una pulpa. ¿No? Desde afuera uno no ve que el molino tiene esto por dentro, porque desde afuera ve nada más que la descarga del molino. No ve una tapa que esté, no la ve porque no fue suficiente pillo como para verla. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que es? Tengo que elegir qué tipo de molino voy a ocupar. Básicamente, quiero que siempre ocupen este tipo de molino. Descarga por rebalse, como estos de aquí, molienda húmeda, y para eso entonces van a ocupar la fórmula 4,365. Uy, estoy acercándome a la hora ya. 4,365 por 10 elevado a menos 5. No se olviden de ese menos 5, que si no le van a dar valores raros. 4,365 por 10 elevado a menos 5. O si no, escribir 0,102344 0 y después 4365. ¿Ya? Eso quiere decir igual a 4,365 por 10 elevado a menos 5. Eso va a ser lo que va a estar puesto ahí. El D de diámetro no lo tengo todavía. Eso es lo que tengo que calcular ahora. El VP es el porciento del volumen interno cargado con bolas. Ahí hay un error, a pesar de ser el libro negro de la metalurgia, está el valor 40 y 50. Yo creo que ahí debiera decir 32 a 40, con mucho. En vez de 40 y 50, 50 no puede ser, porque 50 quiere decir que está prácticamente a ras de las salidas. Entonces tengo que tener la carga un poco más baja para que no se me vaya el tiro. Yo quiero darle duro mientras esté dentro del molino. ¿Ya? Entonces ahí voy a colocar un valor mayor que 30 o 32 y menor que 40. Ahí, aquí en BP voy a colocar
36, 38, ahí, por ciento. Escrito como porcentaje, por ciento. Elevado a ese 0,461. Por CS. CS es el porcentaje de la velocidad crítica del molino, aconsejándose seleccionar un valor entre 68 y 78 de la velocidad crítica. Entonces, si ustedes pueden, siempre intenten ocupar un valor alto. Por ejemplo, 72. ¿Ya? Perdón. 78. Por ejemplo, 78. Entonces ahí va a decir 78, elevado a 1.505. Por LD. LD es la razón largo dividido por diámetro del molino, expresado en pies. Pero yo no tengo ese valor. Ah, pero sí lo tengo. Porque en alguna parte a ustedes les hice llegar de los catálogos de los molinos. Entonces, yo dice, mire, yo soy el FL Smith y estos son mis molinos. Y están todas las razones, diámetro, largo, diámetro, largo, diámetro, largo. Entonces yo voy a dividir L dividido por D, L dividido por D, L dividido por D, y voy a tener una sensación que si soy FL Smith, mis molinos deberían estar entre 1,50 y 1,54. Es decir, un número. Entonces yo voy a echarle una mirada a cómo viene el mercado y aquí en el LD voy a colocar ese valor. Entonces aquí voy a colocar un valor, por ejemplo, 1,54. Así, irresponsablemente. ¿Ya? Entonces, 1,54, 75% de velocidad crítica, en cuanto había dicho, 36% de llenado, el 4,365 por 10 elevado a menos 5. Entonces, me falta. Pero hasta ahí voy a hacer un stop en este rato. ¿Por qué? Porque alguien muy gentilmente me va a dar este valor. Esta potencia eléctrica que está ahí me la dio las ecuaciones, las relaciones de Bond. Bond, con toda su artilugio de la fórmula, de la corrección de la fórmula, me va a decir, mire, para hacer esta pega de tantas toneladas por hora, usted necesita tantos HP o kilowatts. ¿Ya? Entonces, cuando tenga desde Bond ese valor, PE, lo tengo conocido, voy a despejar D. Para eso voy a escribir el PE, que va a ser una cantidad tan expresada en HP, dividido por paréntesis, KB por BP elevado a 0,461 por CS elevado a 1,505 por LD. Cierro paréntesis. Y a eso va a ser igual al diámetro elevado a 3,5. Entonces, al resultado que tenía de este lado, lo voy a elevar a 1 dividido por 3,5, sacando raíz 3,5 de ese valor, para que me quede el D. Entonces ahí voy a darme cuenta, me sale un valor de D. Si no hay elementos de corrección que vinieran desde Bond a corregir el PE, ese valor simplemente va a ser el valor más cercano a un valor comercial. Entonces, este valor de D, que he calculado como raíz, voy a ir nuevamente a los catálogos de los vendedores y voy a decir, oye, de la fórmula de dimensionamiento me sale que tengo que poner un molino de 14,72. Pero es que voy a llevar eso y mi vendedor de molino me va a decir, ¿de cuánto te salió el molino? De 14,72.
Pero compadre, no existen esos molinos. El molino más cercano es un molino de 15, por ejemplo. Entonces voy a volver a mi escritorio. Decir, ya. Entonces voy a proponer uno de 15. Entonces voy a escribir de 15 por ¿cuánto era? De 15 por... De 15 por 26. De 15 por 26. Entonces voy a volver acá y voy a colocar aquí, ya no va a ser el valor que había puesto, sino que voy a colocar el valor que comercialmente corresponde. Comercialmente era largo 26 y diámetro 15. 26 dividido por 15, 1,73. Yo había puesto 1,54. Entonces voy aquí y reemplazo 1,73, recalculo el D y veo entonces el valor de D que me sale. Si es que existe, ya, perdón, coloqué aquí el 1,73, este va a ser la misma velocidad crítica, este va a ser el mismo % de llenado de ese nuevo molino, este va a ser el diámetro que calculé, el KB sigue siendo el mismo, y voy a tener aquí una potencia eléctrica que debe ser ligeramente mayor a la que yo puse originalmente. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me salió más grande ahora? Porque tú estás dimensionando un motor de un molino ligeramente más grande del que tú sacaste cuando ocupaste Bond. ¿Y eso es muy terrible? No, es lo esperado. ¿Ya? Es lo esperado, que ustedes estén siempre con una cierta holgura con respecto a la potencia del molino. Entonces, con eso voy a tener el diámetro del molino. Después, ya, y fin. Yo necesito llegar entonces a tener un diámetro existente. He logrado tener la diferencia entre un diámetro calculado y un diámetro comercial. El diámetro calculado fue el que me salió producto de estos ajustes que yo hice aquí a la pasada, y me dio un molino inexistente. Entonces voy a la tabla comercial y digo, ya, este es el molino más cercano e inmediatamente superior al que yo había propuesto. Y con eso entonces recalculo todos los detalles de potencia eléctrica del caso. Y fin, en eso consiste haber seleccionado, ocupando el proyecto Bond, el molino. Entonces, nuestra segunda pata, porque esta fue la parte de cómo se selecciona el molino desde el punto de vista eléctrico, pero ahora me falta la segunda parte de cómo soluciono usando Bond para calcular los HP o los kilowatts que debería de poner aquí. ¿Ya? Como estamos en la hora convenida, les pediría por favor, esto ya lo tienen ustedes, que lo leyeran para hacerlo de una sola patada. Además que ha sido algo requete parecido a lo que ha hecho Felipe con ustedes. Por favor, pregúntenle a él, por favor, pregúntenle a Constanza, por favor, pregúntenme a mí. Cualquier detalle dentro de ese plan. Ese es el interior de un molino SAC, por ejemplo. Esa es la etapa de descarga del molino. No, la etapa de alimentación. Desde ahí está llegando la carga al molino. Yo tomé la foto desde la
dándole la espalda a la salida del molino. Ven que una gran cantidad del molino está lleno de bolas. Chan, chan. Ya encantos y preciosos alumnos. Nuevamente me he quedado con hartas cosas por comentar, pero me doy cuenta que finalmente usé terriblemente el tiempo. ¿No tenemos ninguna oportunidad de vernos antes del lunes? No. Felipe, Profe, disculpe que me preguntó. no, le preguntaba al mundo completo y como tú eres el mundo para mí. La próxima vez que nos vamos a ver, El lunes. Lunes a las 7, después Bueno, martes a regular ya, la clase. pero también a las antes del 7, lunes, y el antes jueves del la lunes prueba. está todo visto ya. Sí. Ya, nos vemos el lunes.